Uno de los pilares que se enfoca en mi vida es el contenido que he consumido desde que soy chiquito. Todo tipo de contenido relativo al ocio, ¿no? Piezas creativas de distintos formatos, entiéndase, series, películas, libros, videojuegos, etcétera, que de alguna manera formaron parte de mi infancia, mi adolescencia y actualmente mi joven adultez, ¿no? No es nada nuevo lo que digo. En los tiempos que corren, donde vivimos una época de multiplataforma, de streaming, donde abunda el contenido por todos lados, más fácil que nunca, con mejor acceso, al alcance de un par de clics, es normal que forme parte de nuestras vidas. A su vez, también es normal que haya formado parte de nuestro pasado, de nuestra infancia de cada uno, ¿no? Lo que quiero mencionar es la aparición de una herramienta que es útil justamente en esta época, donde hay una superpoblación de contenido a consumir, de cualquier índole, cualquier formato. Y dicha herramienta se llama, o la denominaríamos como el consumo crítico. Es esa herramienta que nos va a permitir buscar o discriminar el buen contenido, entiendes, entre comillas, o el contenido de calidad entre el gran montón de, valga la redundancia, contenido a rebosar. Un pequeño disclaimer a mencionar. ¿Por qué menciono estos términos como buen contenido, contenido de calidad? Lejos de tener una connotación pedante quizás o de superioridad, no va por ese lado el término. Consumo crítico significa, obviamente, ser crítico con lo que uno consume. Tener ciertos criterios, ciertos parámetros para deliberar justamente si lo que estamos consumiendo son buenas piezas de contenido a consumir. Buen contenido, ¿sí? No somos culpables de lo que consumimos. No somos culpables de si lo que vemos o escuchamos, etcétera, es bueno o malo. Pero estaría bueno tener una herramienta con la cual poder llegar a estas conclusiones. ¿Cómo podríamos definir lo que es un buen contenido? Por lo menos para mí, desde mi punto de vista, puramente subjetivo obviamente, con ningún tipo de estudio respaldado, pero de repente nos podemos aproximar a algo. Creo que son aquellos contenidos que se animan a algo más, que no ocurre de repente en una gran mayoría de este tipo, que apuntan más a lo comercial. De repente los más comerciales, que son los más, tienen recursos, aspectos mismos de tal obra que la componen, que son más simples, más llanos, más rápidos, para que sea fácilmente digerible por el espectador medio y no cueste demasiado salir con una sonrisa de tal experiencia, ¿no? Creo que los buenos contenidos son aquellos que se animan a algo más, que destacan en algún que otro aspecto de lo que compone la obra, o tal vez en todos, como por ejemplo alguna gala de personajes que tenga, que resalten mucho, que sean muy carismáticos, que sean muy memorables, pero sobre todo que estén bien escritos, bien hechos. Por ejemplo, historias bien hechas, lo que se llama world building, que vendría a ser un poco cómo funciona ese mundo ficticio de repente, que tenga algo de sentido en caso de que estemos hablando de fantasía. Un argumento, un giro de trama, tensión, todas esas cosas. Ahí pasaríamos a definir, ¿qué es un buen personaje? ¿Qué es una buena historia?
creo que esas cosas se ven. En principio, uno capaz que no se da cuenta que son buenas, pero por lo menos les llaman la atención. Cuando ve una obra que se atreve a algo diferente, muestra una historia de otra parte, algo nunca antes visto, justamente se extraña por eso mismo. Se extraña de ver algo que antes no había visto. Que en las demás películas que había consumido, la fórmula se repetía bastante. Y este nuevo hecho ya cambia las cosas. Y ahí empieza a ver cómo distintos componentes del rompecabezas que arma ese aspecto, en este ejemplo, por ejemplo, la historia o un buen personaje hecho, empieza a ver cómo se arman y conforman a ese personaje. Y es por eso que lo hace único. El problema es cuando todas las obras son iguales y repiten la fórmula. Ahí es muy difícil saber cuándo algo es bueno. La idea es que los personajes destaquen, las historias sean diferentes. Cuanto más nos repetimos, es más difícil encontrar algo bueno. Ahí está, un poco la clave de lo que sería un buen contenido. Ya delimitamos qué es el consumo crítico y qué se tendría que requerir para que un contenido sea bueno, sea de calidad para consumir. Pero ahora me gustaría delimitar por qué habría que utilizar esta herramienta. ¿Para qué sirve que uno en su tiempo de ocio debería activamente realizar estas cosas? Una vez más, reiterar que esta herramienta no es con motivo de ser pedante a la hora de consumir contenido. No sirve de nada demostrar cierta superioridad al consumir determinado contenido, ni te da más estatus en conversaciones, ni nada por el estilo. Pero para lo que sirve es para la búsqueda de algo más, desarrollar un paladar con lo que consumimos. Como puede pasar como con los críticos de cocina, o puede pasar con el que le gusta un deporte, o con el que le empieza a gustar el arte. Uno empieza desde chico sin saberlo, masticando un poco los contenidos que se nos acercan con los distintos agentes que nos lo proveen. Pueden ser algún familiar, puede ser algún amigo que te va mostrando de a poco. Y si alguno se interesa por seguir hurgando en esos contenidos, lo más normal es que quiera aventurarse en algo más. Y lo más normal que ocurra es que quiera mejorar ese paladar. Quiera más y más. Y ya no se contente con ver los contenidos más palpables, los primeros que aparezcan ante nuestra vista. Lo más seguro es que quiera aventurarse en encontrar las mejores piezas. Porque yo creo que ese es el objetivo, al final, a tener en cuenta con el consumo crítico. Creo que siempre cualquier crítico te lo podría llegar a decir. No lo sé, no soy experto yo. Simplemente me aventuro de atrevido. Pero creo que cualquiera te podría llegar a decir que siempre se está en la búsqueda del contenido perfecto. Pero como todavía no existe, siempre las obras pueden ser criticables. Porque son piezas artísticas. Y como piezas artísticas merecen y pueden, por lo tanto, ser criticadas. Criticadas, por supuesto, que desde un punto de vista neutral, ¿no? No quiere decir que al criticar tenga que sacarse lo malo. Las cosas tienen cosas buenas y cosas malas. Pero ese es el punto final de la crítica, yo creo. Encontrar el contenido perfecto, ir mejorando, ir consumiendo poco a poco, ir entramándose en una red de piezas artísticas pertenecientes a distintos autores para conseguir esa pieza magna. A lo mejor no se encuentra nunca, pero por lo menos te vas acercando. Vas discerniendo en esa red de contenidos e empapándote en las intenciones del autor, los mensajes, el arte en sí, y vas encontrando esas pequeñas piezas. No quedarnos ni contentarnos tampoco con el contenido más comercial, que es el más popularmente visto, sino animarnos un poco a consumir otras cosas. Ese sería el objetivo principal
de esta herramienta que ha formado parte de mi vida desde siempre. Tuve la suerte de tener gente en mi vida que me animó a ir desarrollando un cierto paladar con las cosas. Todo el mundo empieza viendo Disney. Todo el mundo empieza viendo los dibujitos que daban en la tele. Todo el mundo empieza leyendo Condorito. Pero lo bueno sería que quisiéramos un poco más, de nuevo le digo. Esto podría ayudarnos a nosotros, como también podría ayudar a la industria mismo de ese tipo de contenidos que mejore. Le pongo un ejemplo. Si a nosotros nos gustan mucho las series y empezamos a mejorar nuestro paladar, empezamos a consumir mejores series y demás, eso va a ayudar a la industria. Si nosotros empezamos a ser más críticos, a requerir mejores platos, por así decirlo, requerir mejores atributos para que una serie sea buena, que tenga mejores personajes, que tenga buen desarrollo de historia, que tenga buena narrativa, buena escenografía, etcétera, etcétera, eso ayuda a que la industria mejore, porque si el día de mañana todo el mundo ve series estilo Mad Men o Los Sopranos, esas son las series que van a ver. Se van a empezar a apuntar a ese tipo de series. Y las series más pochocleras, más llanas de repente, más ligeritas, pasan a un segundo plano y ese ya deja de ser el estándar. A eso es lo que voy. Estaría bueno que tuviéramos un mejor consumo como espectadores, o como valga la redundancia, como consumidores. Cerrar comentando que existe una cuestión que atenta contra todo lo que acabo de mencionar ahora mismo, la cual ningún crítico creo que va a poder refutar jamás a la hora de evaluar una serie, y es el decir que esa serie o contenido a mí me gusta. Los gustos van por otro lado. El que algo sea tu favorito, que te apasione, etcétera, va por otras categorías. No entiende de las categorías normales que se puedan pedir a la hora de mejorar un paladar. No entiende de personajes, no entiende de narrativa, no entiende de argumento, no entiende de escenografía, no entiende de colores, no entiende de nada. Lo único que entiende es el del proceso químico, quizás, de que algo te guste. Simple y llanamente. Y por favor, si hay algo que les tiene que quedar de todo esto que dije, es que siempre, pero siempre, miren el contenido que les gusta. Eso va a apoyar más que nunca, no a la industria, pero sí a lo que uno cree y a lo que uno siente.